Buen día para todos, espero se encuentren muy bien. Me presento, mi nombre es Natalia Borda Mendieta, quien hoy les va a hablar sobre unos temas junto a mi compañera Camila Sánchez, quien se presentará más adelante explicando otros temas en específico. Por lo tanto, yo les hablaré de qué es la lengua, cuál es la importancia del lenguaje, la relación de la lengua con pensamiento y sus teorías. A continuación, les voy a presentar unas diapositivas y les iré explicando paso a paso cada uno de los temas mencionados. Hola, qué bueno verte por aquí. En este video te explicaré la lengua, el lenguaje y el habla, sus definiciones, características y te daré ejemplos para entenderlos mejor. Dale a like con ganas para enviarte fuerzas para aprender y suscríbete al canal. Lenguaje. El lenguaje es un proceso físico o biológico que permite la comunicación entre seres de una misma especie o entre humanos y computadoras. Se trata de un mecanismo para procesar, preservar y transmitir información. Características del lenguaje. Puede ser una habilidad natural gracias a la evolución del cerebro y de los órganos, que nos permite articular palabras y expresar nuestras ideas y pensamientos. Es una habilidad que está presente en otras especies animales, aunque sin la infinita complejidad y diversidad del lenguaje humano. Los seres humanos también utilizan los lenguajes de programación para dar instrucciones a las computadoras. En la especie humana es una habilidad innata, pues está presente en todas las sociedades y culturas pasadas y presentes. Si no se aprende la lengua en la temprana infancia, el proceso de aprendizaje se vuelve difícil y en muchos casos las personas no logran aprender a hablar. Elementos del lenguaje. Se consideran elementos del lenguaje aquellos que participan del hecho comunicacional. El emisor es el que emite o envía el mensaje. El receptor es quien recibe y decodifica el mensaje. El mensaje es la información o el contenido que se trata de compartir. El código se refiere al sistema de signos o al idioma utilizado en el mensaje. El canal, medio a través del cual se envía el mensaje, aire, papel, ondas, etc. ¿Qué es la lengua? La lengua es el código formado por signos orales o escritos y por reglas que utilizan una determinada comunidad de personas para comunicarse. El español, el inglés, el francés, entre otras, son lenguas. Una de sus características es que la lengua es intangible y requiere del lenguaje para manifestarse. Es social porque permite que las personas se comuniquen y transmitan los valores culturales en cada generación. ¿Cuál es la importancia del lenguaje? Identificarnos en nuestros propios términos con los pronombres que elegimos y ser reconocidos con palabras inclusivas forman parte de la democratización del lenguaje y del orgullo de ser quienes somos. El lenguaje es un instrumento que nos permite razonar, pero que a la vez nos limita nuestro razonamiento, puesto que no podremos entender nunca algo que no podamos explicar mediante el lenguaje. ¿Cuál es la relación del lenguaje con pensamiento? El lenguaje mantiene estrechas relaciones con diversos procesos psicológicos como la atención, la memoria o el razonamiento. En concreto, la relación entre lenguaje y pensamiento plantea cuestiones fundamentales. ¿Representan las distintas lenguas la misma realidad social? ¿Hasta qué punto el lenguaje determina el modo en que pensamos? Estas son las teorías que hablan de cuál es la relación del lenguaje con el pensamiento. Muy buenas tardes, mi nombre es Camila Sánchez y en el día de hoy les vengo a presentar unos temas importantes que conlleva la gramática en la consecución de mi compañera Natalia Borda. Les vengo a explicar qué es el dialecto, qué es la jerga y el lenguaje en la sociedad. Es interesante establecer y conocer además que de manera habitual se tiene una serie de criterios. Quienes hablan dicho dialecto no tienen una nación propia y demás que sus hablantes suelen ser pocos. Bienvenidos a Lengua de Taco. Hoy vamos a hablar del dialecto. Los dialectos son las diferentes realizaciones de una misma lengua,
o sea, maneras distintas de utilizarla. Existen dialectos en todas las lenguas del mundo, ya que se rigen por diferentes factores que se reflejan en la entonación, los sonidos, la formación de oraciones o el significado. Existen 3 tipos de dialectos o variantes. Variantes diatópicas o geográficas. También se les denomina geolectos y se distinguen por utilizar el mismo léxico, sintaxis y entonación en una misma zona geográfica. Por ejemplo, el español se habla principalmente en la península ibérica y toda América Latina, pero si escuchamos hablar a personas de estos países, notaremos algunas diferencias. No es lo mismo cuando escuchamos hablar a un español, un colombiano, un argentino, un cubano o un mexicano, pero incluso en regiones más pequeñas podemos encontrar geolectos. Por ejemplo, siendo mexicana puedo identificar si una persona no es de mi ciudad o si es del norte, de la costa o del sureste, ya sea por su entonación o el uso de algunas palabras regionales. Variantes diastráticas o socioculturales. También denominadas sociolectos, tienen que ver con el nivel de conocimiento de la lengua. De esta forma tenemos niveles cultos, que son aquellos que muestran alto dominio de la lengua, niveles coloquiales, que muestran un dominio medio y que generalmente utilizamos para comunicarnos con cualquier persona, y niveles vulgares, que muestran un dominio bajo de la lengua. No debemos de confundirlo con groserías o albures. Variantes diafásicas o situacionales. También llamados registros, son modalidades lingüísticas que se eligen según la situación comunicativa en que se encuentra el hablante, ya sea por el medio empleado, oral o escrito, la materia abordada, común o especializado, la relación entre los hablantes, de confianza o jerarquía, y el objetivo de la comunicación. De esta manera tenemos diferentes registros como el coloquial, formal, familiar, especializado, elaborado, etc., ya que no hablamos igual con nuestros padres, nuestros profesores, nuestros jefes o nuestros amigos. En este grupo de dialectos también existen las jergas, que son formas de expresarse de grupos específicos que comparten una profesión o actividad, en donde tienen términos que ellos conocen, como es el caso de los médicos, los abogados y muchas otras profesiones. Cercano a este se encuentra el argot, y aquí estamos hablando de un dialecto cerrado, es decir, que es utilizado solamente por un grupo social y sirve como una marca de pertenencia. Solo si formas parte de ese grupo vas a entender el argot. Un ejemplo podemos escucharlo en la canción La Chilanga Banda de Café Tacuba, pero también en el argot juvenil. En los casos en que el argot se hace conocido por personas que no pertenecen a ese grupo, se convierte en una jerga. Tanto las variantes diafásicas como las diastráticas se relacionan debido a que si un hablante utiliza un nivel culto, es decir, un sociolecto, podrá adaptar la lengua a diferentes situaciones comunicativas gracias a su alto conocimiento de la misma, mientras que un hablante con un nivel vulgar utilizará el mismo registro para cualquier contexto porque es el único que conoce. ¿Y tú, qué dialectos utilizas? Es todo por hoy. Escríbenos para cualquier duda, sugerencia o comentario. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir con todos tus amigos. Esto fue Lengua de Tarde. La jerga es un lenguaje particular y familiar que utilizan entre sí los integrantes de un cierto grupo social. El lenguaje es un instrumento que nos permite razonar, pero que a la vez limita nuestro razonamiento, puesto que no podremos entender algo que no podamos explicar mediante el lenguaje. Comunicación y lenguaje. La importancia de la lengua y el papel de la gramática. Lengua. Capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Gramática. Parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras y sus accidentes.
así como la manera en que se combinan para formar oraciones. Incluye la morfología y la sintaxis. Importancia del lenguaje. Uno de los elementos que distingue a los seres humanos del resto de los seres vivos es la capacidad para comunicarse de manera sistematizada y comprensible, es decir, usando el lenguaje. La importancia del lenguaje es vital para el ser humano, ya que al mismo tiempo le permite establecer comunicación con otros seres vivos y así vivir en comunidad. Si el ser humano no contara con algún sistema de lenguaje, no podría entonces armar proyectos en común con otros individuos, lo que es justamente la esencia de la vida en la sociedad o conjunto. El lenguaje es un complejo sistema de símbolos, tanto fonéticos como escritos, que permite comunicar ideas, pensamientos, sentimientos y diferentes situaciones entre dos o más personas. Importancia de la gramática. Gramática es la parte de la lingüística que estudia el conjunto de las normas y principios que rigen una lengua. Gramática también puede referirse al tratado de estudios sobre una lengua, que además es útil para su conocimiento y enseñanza. La gramática te ayuda a mejorar el uso que haces de tu lengua, principalmente la parte de la escritura, ortografía, al conocimiento de la estructura de las oraciones, sintaxis, a los componentes de las palabras y oraciones, morfología y a los sonidos, fonética. La gramática es muy importante, ya que la utilizamos a diario para comunicarnos con los demás, ya sea oral o escrito. Todo eso se aprende cuando escuchas atentamente a los demás y cuando pones atención cuando lees. De esa manera vas adquiriendo la estructura correcta de la lengua. Gracias por tu atención. Bueno, a continuación les mostraremos junto a mi compañera Natalia Borda una entrevista que se hizo con el fin de poder saber qué conocimientos tiene el ser humano hasta el día de hoy referente a ciertos temas de la gramática que son tan importantes en la vida cotidiana. Se hizo ciertas preguntas referente a qué es el dialecto, qué es la jerga o qué diferencia hay entre lengua a lenguaje. Espero que lo disfruten y muchas gracias. Bueno, en este momento estamos entrevistando a dos personajes muy importantes aquí. Le queremos hacer una pregunta. ¿Qué es la jerga para ustedes? Bueno, yo entiendo la jerga como la manera de expresarse que tienen las personas de acuerdo a determinado lugar, a determinada cultura que tengan. Entonces se le da una expresión a los objetos, a los contenidos. Entonces, pues cada lugar va a tener una jerga, o sea, una forma de comunicación. Bueno, entonces sirve para comunicarnos, muy bien. Ahora otra pregunta muy importante, ¿qué diferencia hay entre lengua y lenguaje? Bueno, yo pienso que lengua es como la forma de comunicarnos que empleamos para comunicarnos y lo podemos manifestar oral o escrito y es lo que conocemos nosotros como el idioma, en nuestro caso el idioma español. Y el lenguaje es como la facultad que tenemos cada persona para expresarnos, a través de palabras, movimientos, gestos, acciones y señales, creo yo que es el lenguaje. Bueno, aquí viene otra pregunta muy importante. ¿Qué es el dialecto? Bueno, según los dialectos pues pertenecen a un mismo idioma, pero tiene que ver de acuerdo a las regiones. Si hablamos de Colombia, los paisas tienen un dialecto, los llaneros tenemos otro dialecto, de otra forma de darle significación a las palabras. Bueno, y entonces, ¿cuál sería entonces para qué nos sirve? Pues el dialecto es una forma de comunicación, nos sirve para comunicarnos, ¿sí? Para expresar nuestro pensamiento.
Bueno, o sea, como para diferenciar para de... identificarnos en cada región. Ok, muchas gracias, que Dios los bendiga y que la pasen súper bien.